públicas deben estar en la bolsa de la basura. Y empezó a colocarlas allá. He querido que hoy toquemos este tema para hablar de dos preguntas con nuestros panelistas, y es: ¿debe haber límites para proteger la memoria histórica y el respeto por las víctimas? El respeto por las víctimas debe estar por encima de todo. Y al Señor se le olvida eso. El Señor, yo creo que el Señor no conoce la palabra respeto. La otra, ¿qué hacer con los congresistas que generan división y polémica? ¿Es posible exigir más ética y responsabilidad a los políticos? Hombre, ya hubo un proceso de paz con la FARC. Si a mí me gustó o no me gustó, es mi concepto. Pero yo no puedo salir a atropellar a los que están de acuerdo de que se hizo un buen acuerdo, ¿no? No todos pensamos igual. Doctor Jorge Armando, buenas noches. Wilson, muy buenas noches, saludos especial para usted y para la comunidad de CN. Bueno, interesante tema, además por las aristas que tiene, no solamente de que el payaso de ciencia, el payaso del Congreso haya salido nuevamente a hacer de las suyas, sino por las implicaciones que esto ha tenido en temas de victimización, en temas de resorte ético y disciplinario, en temas del orden del Congreso de la República y en la reiterada actuación del señor en términos de irrespeto a los ciudadanos, que es algo pues, que realmente merece todos los derechos, no solamente sociales, sino disciplinario. No había visto esta noticia. ¿Será que alguna Muy pieza bien. con esa información? Ingeniero Edwin, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Wilson, al doctor Jorge y a toda la comunidad de CN Noticias Fusagasugá y la región. Muy buenas noches. Le escuché un comentario en TikTok sobre este tema. Ok, Y es sí, que a de verdad veces, que a uno le da mal genio la actitud de una persona. a veces utilizo el TikTok para desahogarme, emitir alguna opinión, pero sobre todo un desahogo de lo que piensa uno, ¿no? Tal vez alguien llegue a compartir lo que piensa uno y pues bueno, lo dije, es una absoluta canallada lo que hizo el señor representante Polo. Ese señor no tiene ningún referente moral ni ético y juega tal vez con lo que mi doctor tal vez podría ilustrarnos hoy con los límites jurídicos, ¿no? De que le puede pasar algo o no le puede pasar algo, ¿sí? Que lo pueden sancionar o no. Y dijo luego posteriormente que no le tenía miedo, pero es una absoluta canallada, miserableza lo que el señor Polo hizo con la representación simbólica de lo que se llama, mal llamado, falsos positivos, que no son, y toca decirlo claramente, no son ejecuciones extrajudiciales, porque en Colombia no existe pena de muerte, o sea, no existe la ejecución judicial, simplemente fueron asesinatos de jóvenes, de personas, por manos del Estado, que es lo que jamás puede pasar en un Estado, que el Estado utilice la violencia para asesinar, quitarle la vida a personas inocentes, y mucho menos pasarlas por guerrillos. Es de una doble miserableza, es decir, los ejecutan y luego dicen que no, que es que eran guerrilleros o delincuentes, pero luego viene el negacionismo de personas que dicen, no, eso no pasó, cuando en la JEP los coroneles, los generales han venido confesando con toda claridad y decisión, con arrepentimiento tácito, de que sí sucedió. Pero esta politiquería que traducen congresistas especialmente y otros militantes de lo que dicen derecha, pero esto no tiene que ver con derechas ni izquierdas, porque la derecha no puede aprobar el asesinato de civiles. Eso no, en ninguna derecha puede aprobar eso, nadie. Entonces lo utilizan con la canallada de que eso no fue cierto, cuando ya se ha demostrado históricamente que sí. Ahora dicen, no, es que no son 6.402. Hombre, para estas personas, ¿qué número les gustaría que fuera para poderlo aceptar? ¿6.500? ¿4.300? El tema no es el número, finalmente, que es un referente simbólico. Es un referente. El tema es que murieron y hay madres, familiares, que perdieron a sus seres queridos y pisotearon el acto simbólico de memoria y de respeto. Esto no puede pasar, esto tiene que tener sanciones. No puede, completo desacuerdo
y en completo acuerdo con todos los que apoyan este tipo de actos, porque estarán completamente dispuestos a cualquier tipo de violencia, porque esto es generar violencia en el país. Claro, parte de todo el conflicto que ya hemos vivido. Y vienen a polarizarnos y a meternos más cuestiones ahí para ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas puede tomar el Estado con estas personas? Bueno, yo creo que lo que primero tiene que hacer en términos generales el Estado es garantizar que precisamente se den escenarios de no victimización, escenarios de reconocimiento y de memoria histórica, y reprochar categóricamente el negacionismo que está representado en el proceso como el Polo Polo. Es decir, que, como bien decía el ingeniero, que no hay un número, que eso no está probado, que es que son 6.300 o son 6.500, eso realmente es irrelevante. Lo cierto es que esas ejecuciones extrajudiciales, como realmente son concebidas, el Estado Social de Derecho, ocurrieron, existieron. Gente que se llevaron con mentiras al campo, con ofertas laborales mentirosas, los llevaron, los asesinaron y luego asesinaron los que existieron de subversivos, quisieron pasar por unas victorias de guerra con el fin de conseguir réditos en cuanto al ejercicio de la fuerza pública, pero también demostrar resultados ante la cúpula del ejército, ante la cúpula de las fuerzas militares y ante el presidente de la República en ese momento, hay que decirlo, Álvaro Uribe Vélez, que en esa presión que se generó por el concepto de la seguridad democrática implicó que se dieran ese tipo de ejecuciones extrajudiciales. Mi doctor, discúlpeme, pero el término ejecución extrajudicial sí está bien aplicado, discúlpeme. Realmente es un término que se ha copiado o que se ha recogido más del derecho internacional humanitario, eh, debido a que en otras latitudes, en otro tipo de jurisdicciones y en otro tipo de ordenamientos jurídicos, se ha permitido que se dieran ese tipo de ejecuciones dentro del marco judicial. Y se tomó el término de ejecución extrajudicial para ese tipo de ejecuciones que estaba por cualquier parámetro y demás. Que realmente en la observación que estás ingeniero, que es totalmente válida, es ni siquiera debería hablarse de ejecuciones extrajudiciales propiamente dichas, que no puede haber ninguna ejecución ni siquiera judicial en nuestro país, que no podría concebirse ni siquiera algún escenario. Lo que pasa es que se ha venido utilizando el término en punto de, sobre todo el tema de falsos positivos, como se ha llamado también mal, digamos, en una distorsión del concepto, porque las ejecuciones que pretendieron demostrar fueron ejecuciones que se dieron en combate, ejecuciones que tenían cierta legitimación en el conflicto bélico, es decir, en que mueren uniformados o de la fuerza pública o de subversivos o de las militares que fallecen en el conflicto, y entonces ahí es donde le pudieron haber dado alguna legitimidad a esas ejecuciones. ¿En qué? Ejecuciones en conflicto, que están habladas porque hay un componente de conflicto interno que implica, por supuesto, que haya muertos de un lado y del otro, por ende, algunos de ellos estarían, entre comillas, justificados porque se dan al calor o al interior del combate. ¿Qué es lo que llamaríamos dar de baja? Que ese concepto alcanzaría cierta legitimación cuando están en el conflicto, Porque que fue lo que trataron de darle. claro, porque está de hacer fue disfrazar ese tipo de ejecuciones, demostrando que han sido ejecuciones en combate o bajas en combate, que realmente nada tuvieron que ver y que quedó totalmente, o ha quedado totalmente acreditado que vino un escenario de justicia y paz que se dio con la desmovilización paramilitares, que contribuyeron a que eso definitivamente se estableciera como ejecuciones que se habían dado y que no debieron haber ocurrido, y empezaron a esclarecerse algunos hechos medianamente, pero por lo menos ya no da la certeza de que existieron esas ejecuciones, de que no son mentiras. Ahora, que salga un congresista de la República solamente a negar ese tipo de situaciones, sino a atacar las víctimas, a burlarse de las víctimas, a desconocer los actos simbólicos, eso es totalmente reprochable. Pero no se queda corto el señor simplemente en lo que salió haciendo en ese video, porque él es un payaso. A él le interesa es conseguir más seguidores y salir y abastecerse de ello para seguramente volver a unas elecciones donde pueda ganar, porque el tipo entonces es conocido, porque el tipo tiene seguidores o porque el tipo genera controversia. Este tipo llevó esto al siguiente escenario, y es también
la contradicción que hay con su ejercicio y rol como congresista al interior del Congreso de la República, porque luego de que hace el video, luego de que se burla de las víctimas deliberadamente, las confronta en el escenario del Congreso de la República, se pasa por encima de plenaria, se pasa por encima de la comisión ética, desconoce todos los presupuestos del respeto, no solamente hacia las víctimas, no solamente hacia el país en el escenario histórico que tenemos que reconocer, sino también hacia sus compañeros congresistas y hacia el escenario como tal del Congreso de la República. Por ende, su acción es realmente reprochable y va a recibir también reproche disciplinario. Es lo que uno espera. Digamos que hay mérito para eso, porque hoy la gente se ha preguntado, bueno, totalmente despreciable el señor, totalmente reprochable lo que hizo, pero ¿eso tendrá alguna consecuencia? O simplemente él salió y dijo, y como a nadie le gustó, pues la gente se molesta, pero realmente pueden hacer algo en contra de él. Claro que sí lo pueden hacer. De hecho, ya se presentaron denuncias. La Comisión de Ética tiene que iniciar la investigación precisamente porque desconoció el estatuto que, del cual tiene que regirse para ejercer su actividad de congresista, porque coloca en peor escenario y afecta el buen nombre del Congreso de la República y de sus compañeros cuando un congresista sale a hacer ese tipo de aseveraciones. Se pone de parranda y se burla también del escenario del recinto del Congreso cuando se pone a pelear nuevamente con las víctimas, cuando trata de ofenderlos en el recinto del Congreso de la República. Es decir, su actuación no fue simplemente en sus redes sociales y fuera del recinto o a puertas del recinto del Congreso, sino que fue dentro del mismo y en su ejercicio congresional. Y eso tiene unas sanciones que esperamos sean catalogadas como graves o gravísimas siquiera para poder, dentro de ese estatuto y dentro de ese ejercicio de la ética que tiene que regir la actuación del congresista, pues poder conseguir sanciones, por ejemplo, de suspensión. Aunque las suspensiones para este estatuto no son tan elevadas, llegan hasta 180 días de suspensión, o sea, 6 meses, bien valdría la pena que se le impusieran a ese señor. Ahora, entiendo que también se han presentado denuncias ante la Corte Suprema de Justicia y algunas de ellas estuvieron también refrendadas o apalancadas también por el senador Iván Cepeda, quien acompaña a la asociación de madres que están representando a las víctimas de este tipo de ejecuciones a presentar esas denuncias. Entonces, hay que esperar que avancen esos procedimientos, pero sin lugar a dudas tienen que haber sanciones, porque la norma está ahí, la norma la vulneró, no es un tema de que a mí no me pareció tan grave o a este le pareció más suave. En definitiva y de carácter objetivo, se burlaron las previsiones para el ejercicio del Congreso de la República, o para el ejercicio del congresista, mejor, que tiene que ejercer el payaso Polo Polo. Pues hombre, esperamos que se haya la sanción. Ok, yo quisiera tener otra mirada ahora, y es, si bien tenemos como premisa que la política se mueve por intereses, y el señor Polo y los que lo respaldan se mueven por intereses, ¿cuál es el interés en cometer semejante canalla? Pues mantener una población polarizada y que los que aplauden ese tipo se sigan llenando de motivos. Pero ¿hacia dónde quieren ir? Es decir, cuando suceden estos asesinatos, diría uno, no había necesidad de matar a tantos, a uno, a 100 o a miles. Es que el escándalo es brutal, es histórico. A miles. Hombre, lo hicieron. En vez de haber un acto de contrición, decir, hombre, el Estado falló porque cometió asesinatos. Estas personas, su interés es lavar la cara por encima de la realidad histórica. Entonces dice uno, ¿qué necesidad? Si ya preguntamos qué necesidad había de asesinar, ahora cuál es la necesidad de justificar y que la discusión sea un número, si fueron 100.000 o 2.000. ¿Qué necesidad hay? ¿Cuál es su posición moral con la ciudadanía? ¿Y cómo se atreven a presentarse a un debate político con esa arrogancia soberbia, pero finalmente con esa ignorancia a decir que tienen la razón? Yo preguntaría, ¿en qué tienen la razón? ¿Se cometieron o no se cometieron? Demostrado está. Se cometieron. Segundo, hay madres con un dolor enorme, hay familias con un dolor enorme que quieren hacer actos simbólicos, por supuesto. ¿Por qué se les pasa por encima de la memoria? No hay necesidad. Así está suficiente. Y me molesta mucho más que esto lo interpretan ellos o lo quieran hacer interpretar en la lectura como si es un pensamiento de derecha. Eso no tiene nada que ver. Acabar con la vida de una persona tiene que ver con derecha y izquierda.
Y luego equiparan con que es que también la FARC u otros grupos terroristas también lo hicieron. Claro. Claro, y lo hicieron. Pero porque las FARC lo hicieron, entonces el Estado lo tenía que hacer. No, señor. No tenía que hacer. Ojo con eso, que es la línea tal vez difusa para algunos, pero demuestra el mal concepto de Estado que tienen. Y están en el Congreso legislando. O sea, ¿a quién le cabe en la cabeza regalarles un voto? Y hay mucha gente, muchísima gente respaldando ese tipo de actos. El concepto de Estado, yo sigo insistiendo y lo he dicho aquí en esta mesa de trabajo, en esta mesa de conversación con Jorge y con usted, Wilson, es ¿qué concepto de Estado tenemos? El Estado no puede pasar por encima de su Constitución y es respetar la vida. Creo que es el artículo 1, mi querido doctor Jorge. Claro. Derecho a la vida. Y no puede ser el Estado el que acabe con la vida de sus ciudadanos. Y lo que debe haber es un acto de contrición y al menos respetar los símbolos. Ojo con eso, porque vienen ahorita, ya comenzaron las campañas políticas, ya están ahí. Ojo con eso, hombre. ¿Qué pedazo de país entonces están teniendo ustedes en la cabeza, los que están apoyando este tipo de cosas? Ahí pone un tema, Wilson, y discúlpeme, pero el ingeniero pone un tema que realmente vale la pena siquiera esbozar y con el ánimo de profundizar un poquito en él, y es, claro, aparte de lo reprochable que resultan las actitudes de un señor como Polonbol y de todo lo que tiene que ver con escenarios de revictimización y de burlarse incluso del mismo Congreso de la República y de su papel de congresista, es que está haciendo un tipo de eso en el Congreso de la República. Mire, la rama legislativa es la rama encargada de hacer las leyes en nuestro país. Es el Congreso de la República el que está encargado con sus miembros, es decir, con los corporados que están allí, de legislar, de crear las normas, las leyes. Nosotros estamos en un país en el que se vive el conflicto totalmente, no solamente el conflicto interno armado, sino también el conflicto que hay en el día a día entre los ciudadanos que tienen que acudir a la justicia para que le resuelvan sus conflictos, que tienen que ir ante un juez para que le interprete la norma y le diga si tiene o no tiene el derecho. Y vamos nosotros, en el caso por ejemplo de los abogados que litigamos, vamos a los jueces a pedir el respeto por los derechos de nuestros clientes con la norma en la mano, normas que han hecho ¿quiénes? Los congresistas del país. Y es lógico que un tipo de esto sea congresista, que con las herramientas que trabajamos todos nosotros los que hacemos parte del ejercicio del derecho, con las herramientas que tenemos todos como ciudadanos para defender nuestros derechos, que son las leyes y la Constitución, en el caso de las leyes estén siendo confeccionadas, estén siendo creadas por un Congreso de la República que no tiene la capacidad cognitiva siquiera, porque es que seguramente el señor no tiene ni siquiera la capacidad cognitiva. Es decir, venimos de pasar de un escenario, de una rama del poder, de una rama del Estado, que está encargada de hacer las leyes, que debería esperar uno que sea gente con suficiencia académica, con suficiencia moral y ética, para sentarse a pensar cuáles son las leyes que necesita este país para poderlo sacar adelante y mantener el orden dentro del mismo territorio. Y empieza uno a ver este tipo de escenarios de este tipo de congresistas que no sabrán siquiera cómo está compuesta la Constitución, no la han leído, que no saben cuál es el tránsito legislativo, que no saben realmente qué es lo que ha pasado en Latinoamérica y en otras latitudes para hacer un mediano estudio de derecho comparado y mirar qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestra legislación, y simplemente salen porque sacan unos votos, porque son polémicos, porque tienen TikTok, porque tienen redes sociales, porque son unos arrodillados, porque les ayuda a la senadora tal a que el señor sea representante, por ejemplo, y con ese mérito insuficiente, con ese precario mérito, son los que están haciendo las leyes. Eso es un tema que hay que cuestionar, pero la única manera de cuestionarse eso entre nosotros los ciudadanos que estamos habilitados para votar. Ya lo dijo él, vienen las elecciones parlamentarias. Por favor, conciencia, la gente que tiene que estar sentada allá tiene que ser gente que por lo menos tenga la capacidad cognitiva, si no los pergaminos, por lo menos que tenga dos dedos de frente, que tenga sentido común. Este señor y otros tantos que están en el Congreso de la República no lo tienen, y eso afecta y daña también la democracia. ¿Por qué? Porque si en el país no hay una normatividad que sea justa, que sea equivalente a las necesidades del territorio, pues necesariamente se genera conflicto, y todo conflicto resulta afectando a algunos directa y otros indirectamente la verdadera democracia que espera uno allá en un Estado social de derecho como Colombia. Claro que sí. Bueno, yo les quiero hacer una pregunta. Esta semana, la semana pasada, se escuchó y se generó polémica por una propuesta
del presidente de la República, doctor Gustavo Petro, y es que él dijo que quería nombrar gestores de paz a algunos de los miembros de las AUC que están aquí en Colombia, que han llegado, que estaban en Estados Unidos, que los habían extraditado, pero los devolvieron para acá. Está el señor Mancuso y otros señores ahí, que él propone que los nombren gestores de paz. Y ya han salido varias personas a rasgarse en las vestiduras. Así, y las víctimas, y es que no hay perdón, no hay olvido, es que no sé qué. ¿Dónde está la reparación? ¿Dónde está? ¿Ustedes están de acuerdo con esta propuesta del presidente? Cumple un gestor de paz. Doctor. Miren que en el caso de las AUC o en el caso de lo que se planteó con la cúpula de las AUC, que fue lo que generó revuelo recientemente, ni siquiera fue claro el tema. Realmente la justificación de un gestor de paz estaría en determinar que gente que ha conocido internamente el conflicto, que lo ha vivido de primera mano, porque lo orquestó incluso, y entonces puede contribuir a ofrecer información vital que permita no solamente seguir esclareciendo hechos de violencia y tratar de reparar las víctimas con la verdad, sino que además ayudaría a entender las dinámicas del conflicto para intentar adelantar otros escenarios de negociación y de paz con otros grupos que están vigentes. Por ejemplo, entonces una visión como la de Mancuso podría ser idónea, pensaría uno, voy a poner esto en un escenario de discusión, resultaría idónea para entrar a establecer cómo poder negociar con el clan del Golfo. ¿Qué buscarían ellos? Venga, Mancuso, usted que tiene esa conciencia de haber operado un grupo que tenía armas, un grupo que se dedicó al narcotráfico, un grupo que se dedicó también al homicidio, al secuestro, al desplazamiento forzado, ¿cómo podría ayudarnos a entender la conciencia del clan del Golfo para ver cómo nosotros podemos entrar en un proceso de verdadera negociación que les pueda parecer interesante para tratar de hacer cesar su actividad criminal? Esa podría ser medianamente la justificación, pero cuando sale el revuelo de esta noticia y se cita al alto comisionado de paz a medios de comunicación a decir, venga, doctor, ¿qué beneficios tendrían esas personas, que es lo que realmente está generando escozor en los ciudadanos? Que entonces los tipos van entonces a entrar en un paquete de gestores de paz para recibir unos beneficios judiciales, es decir, quienes están todavía pagando una pena dentro del Estado colombiano, entonces quedarían libres para poner su chaleco de gestor de paz y salir a la calle a mirar qué van a hacer por la paz del país. Y él contestaba que no, que definitivamente en la determinación de que ellos fueran gestores de paz no había un paquete de beneficios, no había absolutamente nada para ellos, salvo que en determinadas situaciones, cuando los llegaran a necesitar, se les podían facilitar algunos elementos de comunicación para que ellos pudieran de alguna manera gestionar la información que necesita el Estado colombiano. Entonces, oigan, necesitamos saber quiénes, por ejemplo, quiénes siguieron operando, quiénes tomaron sus banderas en Antioquia, ¿sí? ¿Cómo siguió manejándose el tema allá? Claro, sabemos que hay una organización criminal fortalecida, pero esos mandos medios o bajos fueron los mismos que ustedes dejaron allá. ¿Quiénes más tienen posición allá? ¿Quiénes de esos que ustedes conocieron y fueron subalternos suyos saben o nos podrían decir que siguen actuando delictivamente para ver cómo podemos establecer procesos de inteligencia que permitan judicializar a estas personas? Entonces, si alguno de estos gestores de paz determina y dice, sí, yo puedo ofrecer esa información porque yo sé que hay gente que está bajo mi mando que hoy se creció y que son quienes están orquestando allá y están todavía en el anonimato. Necesitaría un celular, tráigame un celular, yo hago un par de llamadas, les averiguo ese dato, les consigo esta información y entonces tendrían la posibilidad de recibir ese tipo de elementos por un periodo de tiempo determinado para poder ayudarle al Estado a gestionar esa información. Sin embargo, eso hasta el momento no ha sido claro. Cuando al alto comisionado para la paz se le pregunta, dice, no, es que es una idea que tiene el presidente, pues de mirar a ver si ellos nos pueden ayudar. Y le pregunta, ¿pero cómo ayudarles? ¿Cómo? No, y pone supuestos como los que yo estoy poniendo, pero no hay una estrategia clara detrás de eso. Y entonces les van a dar beneficios, no hay ninguna manera de dar beneficios. Y luego pasa a explicar y a decir, no, pues digamos que algunos temas de comunicaciones se les pueden facilitar, entonces le dicen nuevamente o le reprochan, pero eso realmente podrían ser beneficios, porque en ese momento están pagando una pena como cualquier delincuente. Y entonces ahora van a entrar a tener mejores condiciones, toca sacarlos a tales lados para poderlos tener a la mano. Eso necesariamente les va a generar un mejoramiento en la forma en que están cumpliendo la pena. Eso es un beneficio. Y el comisionado se quedaba callado y decía, pues no, estamos mirando. Realmente es un tema, lamentablemente, como los que se han venido viendo de parte del presidente de la República, y es en sondear a ver qué dice la gente, como en votar unas cosas, a ver si la gente pelea, grita, se espeluca o qué dice. Sí, eso es muy claro y muy usado, eso lo tenía muy
establecido Juan Manuel Santos. Él la votaba y dependiendo cómo reaccionaba y los ruidos que generaba, se acomodaba, la ratificaba o la retiraba, porque simplemente ya no era una iniciativa. ¿De acuerdo? Pues así más o menos se planteó esto. Y realmente no es claro, no es claro qué tanto beneficio. Yo creo que ese tema de los gestores de paz, si bien podría analizarse y si bien podría tener cabida, habría que tener un alto grado de determinación en que por lo menos la gente o el Estado mismo tuviera la certeza de para qué van a servir, de qué tanto van a ayudar. Si no se tiene eso claro, realmente esto es un tema que se vuelve un saludo a la bandera y lo que va a resultar es de pronto sí consiguiendo unos beneficios que no merecen. Si yo voy a hablar de guerra, tengo que hablar con quiénes, con los que han hecho la guerra, ¿cierto? Sí. Si yo voy a hablar de derecho, tengo que hablar con un abogado que es el que sabe el tema. Pero yo no puedo sentarme a hablar de guerra con alguien que nunca ha estado en el monte, ¿cierto? Que nunca ha empuñado un arma. Sí, lo que pasa es que Hay costos que muchas personas no están dispuestos a asumir, y eso es válido también en el sentimiento. Alguna persona que sufrió la violencia de la guerrilla dirá, no, yo no me trago ese sapo, o de los paramilitares, yo no me trago ese sapo, y eso es entendible, pero lograr la paz merece unos esfuerzos. No soy el más adecuado para opinar frente al tema, pero yo considero que de todo hay, y no se puede generalizar. Hay gestores de paz que se meten al gestor de paz para lograr beneficios, y finalmente no se logra nada. Como hay otros que sí se la pueden llegar a jugar, a alcanzar una paz, pero hay otros que se demoran demasiado y no concluyen, no consolidan un proceso, y entonces se ha visto con malos ojos esos procesos. Se dilata y que se enreda y que sí, que no, en fin. Pero yo le pregunto, quería rematar sobre el tema anterior que dijo Jorge, me salgo un poquitico, retomo, diciendo que quienes están en el Congreso, pues desafortunadamente la política se prostituyó enormemente y lo sabemos desde hace años. Hoy cualquiera se lanza, hoy cualquiera se lanza al ruedo y tiene todo el derecho, pero hombre, ejercer los cargos de administración es un cuento, más en el legislativo, ¿sí? O en el ejecutivo. Pero hay que tener en cuenta una cosa, Wilson Yakir, los perros ladran, los gatos maullan, los patos graznan. Y eso es lo que tenemos que esperar. ¿Qué podemos esperar de un tipo como Miguel Polo? ¿Qué podemos esperar? ¿O alguien está esperando realmente un debate con altura? Nadie lo puede esperar. Entonces le diría, si tiene pico de pato, plumas de pato, alas de pato, patas de pato y culo de pato, ¿qué es? Un puto pato. No se puede esperar más. El problema es que se metió con un tema fundamental y es la dignidad y la memoria de personas que perdieron la vida y sus familias. Y eso debe parar y debe ser castigado. Eso debe ser castigado. Eso es mi aporte frente al tema de hoy, don Wilson. Claro que sí. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en la plenaria se fue Lance Enrique contra María José Pizarro, la congresista. Miren, les voy a decir algo. María José Pizarro, el único pecado de ella, el único delito que yo veo en ella es que es la hija de Carlos Pizarro, ¿sí? Que su padre fue miembro del M-19. Pero hasta donde yo sé, María José Pizarro nunca empuñó un arma, ¿sí o no? María José Pizarro nunca estuvo en el monte. Entonces, ¿por qué la tenemos que estigmatizar? No sé usted qué piensa, ingeniero. Absolutamente nada en contra de María José, que ojalá no se convierta en una familia nepotista igual de la política, ojalá, que es una mujer brillante, me gusta cómo habla, me gusta cómo debate, cómo plantea, pero que sea la hija de Pizarro León Gómez no es ningún elemento para avergonzarse, al contrario, es un candidato presidencial que dentro de la Constitución hacía la política. Estaba haciendo política dentro de la Constitución de Colombia y fue asesinado por el cartel de Medellín y dicen la lectura, agentes del Estado, del DAS. Eso también le da otros bemoles. Tenían ideales de ese tiempo. Esa guerrilla tenía ideales. Fíjese usted tanto esa es otra que, discusión, perdóneme, que no es de hoy y es una discusión de fondo. Es una discusión de fondo. Porque que Álvaro Gómez, que fue secuestrado por el M-19, cuando la Constitución del 91 se sentó al lado de Navarro Gol
Sí, fue el acuerdo, gran acuerdo. Se sentó al lado de Navarro Wall y juntos hicieron grandes aportes a esta constitución. Hablar de ideales de la guerrilla, de la revolución, es un otro tema muy profundo que con gusto tendríamos en otra ocasión. Bueno, sí, me salía el tema. No, lo llevó a un nivel de profundización bastante interesante. Pero sí, es un tema que merece mucha discusión, que no se le daría justicia ni con 20 minutos de programa realmente, porque hay mucho que hablar al respecto. Yo para concretar simplemente diría que, y atando los dos puntos que usted trajo a la mesa, Wilson, es la actitud del señor Polo Polo revictimizando y discriminando a ciudadanos, negando hechos que realmente sucedieron en el país, que es algo que va en contravía a lo que tiene que darse en un escenario de reconciliación como el que uno espera después de un conflicto armado interno de tanto tiempo. Se unen en lo que usted postulaba como conversación final en lo que tiene que ver con los gestores de paz como los miembros de la cúpula de las autodefensas. ¿Por qué? Porque realmente mientras que por un lado están negando los derechos de las víctimas, están cercenando esos derechos, están humillándolas, burlándose de ellas como lo hizo el señor Polo Polo. De otro lado, cuando se eleva a la categoría de gestores de paz algunas personas que realmente ni siquiera tengan una contribución importante que hacer al respecto, pues se consigue lo mismo. Porque a la larga, en 20 años, ¿qué va a pasar entonces? Si se genera un buen escenario de posconflicto en el país, entonces vamos a tener que darle las gracias a los miembros de las extintas autodefensas que fueron gestores de paz y contribuyeron a la paz del país, y van a resultar entonces como las personas que vayan a llenar los libros de historia porque contribuyeron a la paz. Y de otro lado estábamos negando la existencia de víctimas que realmente son las que merecen el papel protagónico en la historia para que esto no vuelva a pasar y para tratar de reivindicar sus derechos. Pues ahí hay una gran contradicción y es lo que no puede pasar en el país. Hay que reprochar las actuaciones de Polo Polo, pero hay que revisar con un criterio muy objetivo todo ese tema de la paz total y el escenario de los gestores de paz, para que no entren a desplazar las víctimas, sino más bien para que entren a conformar un buen criterio de verdad y más bien a fortalecerlas. Claro. Para finalizar, señor don Wilson. Y no solamente don Polo Polo, yo dejo ahí mi participación de hoy diciendo, ese muchacho JP, que llaman JP, Jonathan Ferney Hernández, qué vergüenza. Y hay un par de congresistas más que están desaprovechando el momento histórico de estar en el Senado, en el Congreso de la República, para hacer de este país una mejor patria. Y se están dedicando a unas bajezas inconmensurables. Que ojalá la democracia los castigue. Muchas gracias y buenas noches, don Wilson. Bueno, muy buenas noches para todos ustedes, amigos y amigas. Sí, es la verdad. Yo los invito, miren, les voy a contar algo ya para terminar. El día que vino la Comisión de la Verdad aquí al Consejo, yo hice algo que me llenó y me limpió, que descansé un poquito. Cuando una persona, una señora que dijo que era firmante de paz, o sea, que había estado en la guerrilla, pero estaba ahí y estaba diciendo, yo quiero otra vez unirme y estar dentro de la sociedad, que la sociedad me acepte. Yo le pedí la palabra a la persona que estaba presidiendo la reunión ese día, y le dije, no, lo único que yo quiero pedirle es una cosa, que me deje darle un abrazo a esa señora que acabo de decir que era firmante de paz. ¿Y por qué le quiero dar un abrazo? Le dije, porque yo le quiero decir que yo como colombiano la perdono. Que cometieron errores, listo, cometieron errores, que lo juzgue Dios, pero nosotros debemos unirnos, ya, dejemos de estigmatizarnos, de polarizarnos, ¿sí? Que si apoyamos a X, entonces somos guerrilleros, y si apoyamos a X, somos paracos. Entonces no, acabemos con eso, que la izquierda es mala, que la derecha es mala, no, de todo hay en la viña del Señor. Mi querido doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, en definitiva compartir. Tienes que reconciliarse para poder avanzar. Y muchas gracias también a la comunidad SN que nos abre las puertas de sus dispositivos, de sus casas para estas charlas. Espero que nos podamos ver pronto.